Les invito a que me acompañen, por favor, al primer libro de la Biblia, en Génesis, capítulo 20. Vamos a leer todo el capítulo. Dice así la infalible palabra del Señor. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta, y orará por ti y vivirás, y si no la devolvieres, sabes que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has traído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad, también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas, vacas y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le dijo, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer, y a sus siervas, y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech, a causa de Sara, mujer de Abraham. Una vez más en oración. Bendito y santo Padre Celestial, hoy estamos delante de tu preciosa palabra, una preciosa narración de la historia redentora. Permite, Señor, que a través de esta historia de siglos atrás podamos aplicarla a nuestros días de hoy, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si hay una cosa que mucha gente encuentra difícil el día de hoy acerca de la Biblia, es imaginar que estas historias de hace miles de años pueden impactarlos el día de hoy. Pero como parte del pueblo de Cristo estamos convencidos de que estas escrituras, de que estas historias nos dirigen en nuestra vida día a día. Desde que Adán y Eva pecaron, la redención llegó a ser absolutamente necesaria. Génesis traza el inicio de una obra redentora entre Dios y la humanidad caída, restaurando la comunión con Él y estableciendo un pueblo que refleje el carácter de Dios. Y es aquí donde la vida de Abraham, Isaac y Jacob giran en torno a este propósito. Dios progresivamente llevaría a cabo su plan maravilloso de redención a través de la promesa hecha a Abraham. En Génesis capítulo 12, versos del 1 al 3. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Podemos notar que en toda la vida de Abraham vemos cómo Dios muestra su misericordia en favor de Abraham. Cómo Abraham muestra servicio fiel cada día de su vida por esa abundante gracia para con él. Cómo Dios bendice a Abraham en medio de las naciones y cómo Dios bendice o maldice a las naciones a través de Abraham. A Abraham se le pide que renuncie a su estado donde estaba ahora, en Ur de los Caldeos, su familia, su hogar, su tradición, su cultura,
y lo deje todo para seguir a Dios por fe. Abraham había sido llamado para tomar por herencia la tierra de Canaán. Se le había dicho a Sara, su esposa, que aun siendo estéril daría a luz un hijo, que de su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar, cosa que nadie podría contar. Pero en este capítulo en específico vamos a notar que a pesar de que Abraham y Sara gozaban de una comunión con Dios y su confianza en Él crecían, la vida de esta pareja hay un patrón de conducta de poner en peligro el cumplimiento de la promesa. Sin embargo, Dios en su misericordia y en su gracia seguiría siendo fiel, pero no sin antes mostrarles y confrontarlos a ambos. Y es por eso que hoy estaremos viendo la preservación de la promesa a pesar de los herederos de la promesa. Y hemos puesto por título a nuestro pasaje el día de hoy, el reflejo de su fidelidad. El reflejo de su fidelidad. Y hemos dividido nuestro pasaje en dos escenarios muy importantes. En los versos del 1 al 2 vemos la promesa en peligro por su incredulidad. Y en los versos del 3 al 18 vemos el segundo escenario, la promesa preservada por su fidelidad. Desarrollando pues nuestro primer escenario, vemos en los versos 1 que las razones por las cuales él se mueve pueden ser las mismas que hacía cuando estaba en otros lugares. Buscaba alimento, comerciaba, buscaba pastos para su ganado. Dios mismo le había dicho que recorriera toda la tierra porque iba a ser de él. Entonces se movió de allí y terminó en la tierra de los filisteos, en Gerar. Y en el verso 2 resulta increíble, hermanos, resulta increíble que Abraham, después de haber presenciado muchas evidencias de este protector magnífico, vuelva a usar el método que había hecho antes en Egipto. Si leen Génesis capítulo 12, versos 10 en adelante, vemos que hay dos lugares diferentes, dos tiempos diferentes, pero el mismo acto. La costumbre de la época era que si una mujer no casada se encontraba en una tierra de algún príncipe o rey, éste tenía el derecho de proclamarla como suya. Esa era la costumbre de la época. Y cito a un predicador hablando sobre este tema, diciendo lo siguiente: los agentes morales libres siempre actúan de acuerdo con la inclinación más fuerte que tienen en el momento de la decisión. Es decir, siempre elegimos de acuerdo a nuestras inclinaciones más fuertes en ese momento. Tenemos el deseo de agradar a Dios, pero ese deseo no siempre es el que gana cuando llegue el momento de la decisión. Y en el verso 2, Abraham, la respuesta de Abraham puso en peligro la promesa. Volvamos a leer el verso 2 una vez más. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Fin. Hermanos, se acabó la historia. No podemos seguir contando. La historia llegó a su fin si dependiera del hombre. La historia llegaría a su fin si dependiera del hombre. Hermano, imagínate cómo los israelitas, el pueblo de Israel, está reunido escuchando a Moisés contar la historia de cómo Dios, a través de un gran maravilloso plan de redención, levantaría un redentor. Recordemos que es Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, contando la historia a este pueblo. Los oyentes en ese momento eran el pueblo de Israel que acababa de salir de Egipto. Y Moisés les resalta algo muy importante, que ellos hoy no serían pueblo si dependieran del hombre. No existiría verso 3, y mucho menos capítulo 21. Hermanos, y este es un constante énfasis en toda la Biblia, el hombre no puede. Si tenéis a vuestros niños pequeños andando por allí, siempre tenéis que observarles, porque pues sucederán dos cosas: o se hace daño él, o él provoca un daño. Y es así como lo dice un predicador, hablando sobre este tema. Lo cito: me gustaría poder decir que no tengo miedo, pero no puedo. Me desearía poder decir que las preocupaciones no me inquietan, pero no puedo. Desearía poder decir que nunca cuestiono lo que Dios hace,
pero no puedo. Desearía poder decir que nunca le doy lugar a la envidia, pero no puedo. Desearía decir que siempre Dios está cerca, pero no puedo. Desearía decir que siempre tengo paz en mi corazón, pero no puedo. Desearía poder decir que lo que hago es por fe y no por miedo, pero no puedo. Hermanos, la batalla entre el miedo y la fe aún se llevan a cabo en el corazón del creyente. Y lo que estamos viendo aquí es cómo habría sido este hombre sin la gracia de Dios. Abraham sin gracia, un cobarde. Yo sin gracia, un fracaso. Hermanos, vosotros que sois sin la gracia de Dios. Meditemos en esto. Porque el mensaje aquí, mis hermanos, no es de pensar que de todos modos Dios me va a librar de esto, de este lío, como queriendo decir, de cualquier manera Dios me va a sacar de este problema y me va a perdonar. No, hermanos, ese no es el mensaje aquí. Debe de preocuparte lo que haces con las promesas de Dios, porque en última instancia no es tu fidelidad que asegura las promesas de Dios, es la fidelidad de Dios y su gracia que obra en ti. Y hermanos, quiero que recuerden esto, que cada vez que usted abre su Biblia, es por la gracia de Dios. Y esto nos lleva a nuestro segundo escenario, la promesa preservada por su fidelidad. Y leemos rápidamente en el verso 3 que dice, pero Dios vino, y hermanos, aquí la palabra pero, traducida en el idioma original, es de alguien que viene, de alguien que aparece, que hace presencia. El sentido de esta palabra también lo encontramos en Efesios 2:4, resaltando el hecho de que sin Él estaríamos muertos en pecados. Hermanos, si Dios no viene, si Dios no interviene, si Dios no aparece, ¿dónde estaríamos hoy tú y yo? Podemos notar tres aspectos en este segundo escenario que sucedieron en estos versos del 3 al 18. En primer lugar, Dios, en su gracia, interviene en favor de Abraham. Sin darse cuenta, Abimelech había hecho mal, pero la conducta de este rey estaba limpia en este asunto. Y hermanos, digo limpia en este asunto porque no es como hoy en día que muchos se atribuyen inocencia solo porque no han cometido el sexto mandamiento, porque piensan que no han cometido el sexto mandamiento, que es no matarás, justificándose a sí mismos libres de toda culpa. Y ahora no es que Abimelech sea perfectamente justo o perfectamente fiel o sin culpa o perfectamente inocente, sino que en este asunto, en esta circunstancia, fue inducido involuntariamente a esta acción. Y como se lee en el verso 6, leo para ustedes este verso. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Hermanos, entra en escena este cuarto personaje, el cual hace un giro total en el transcurso de la historia. Hermanos, en otras palabras, el que hace presencia en estos momentos es el eterno protagonista de esta historia. Y hermanos, y si Dios es el eterno protagonista de esta historia, también será el eterno protagonista de tu historia y de la mía. Nos recuerda que Dios en su gracia a menudo interviene a nuestro favor, incluso cuando nosotros somos la causa de nuestro propio problema. Dios no promete en todos los casos que vas a salir libre de tus consecuencias por tus pecados, pero a veces incluso cuando somos la causa de nuestro propio problema, Dios nos libra de las consecuencias de vida. Y como se ve en este pasaje, Abraham no había hecho nada para merecer esto. Así que lo que vemos aquí en este pasaje es a un pecador salvado por la gracia de Dios a través de las promesas. Y lo que estoy viendo aquí es a un pecador salvado por Dios a través de las promesas de Dios. Dios le dice a Abraham, Dios le dice a Abimelech que Abraham es un profeta. Y cabe resaltar esta palabra aquí porque es la primera vez que se usa en las Escrituras, que aparece. ¿Y el término qué implica? Bueno, la idea de ser un intermediario. El profeta es alguien que abre en lugar de alguien. Y en el caso de Abraham, Abraham habrá de orar en favor de Abimelech. Lo que nos lleva a nuestro segundo aspecto, del verso 8 al 13.
Vemos un segundo aspecto de esta intervención del eterno protagonista. Dios expone el pecado de Abraham. Dios usa a Abimelech como un instrumento para exponer el pecado de Abraham, para que ya no pueda esconderse más sobre sus explicaciones y excusas. Hermanos, el que había sido llamado para presentar a Dios delante de las ciudades de Canaán, de las naciones de Canaán, ahora merecía el reproche de uno de sus gobernantes paganos. Y a través de una serie de 3 preguntas, Abimelech realmente muestra la actitud inapropiada de Abraham. Abraham argumenta 3 excusas para explicar por qué respondió de esa manera en el verso 2, mostrando como resultado el estado de su fe actual. ¿Y cuáles eran esos resultados de su fe? Bueno, fue el resultado de la desconfianza. Abraham no estaba dispuesto a confiar en que Dios podía poner temor en Abimelech y en su reino. Después de lo sucedido en el capítulo 19 con la destrucción de Sodoma y Gomorra, lo que llegó a la conclusión fue: no hay temor de Dios en ningún lugar. Sin embargo, hermanos, aún así, su mirada estaba puesta en sus capacidades para salir del problema y no de esperar en fe. Otro resultado fue la falta de sinceridad. Lo que dijo de Sara era verdad, su media hermana, pero a la vez mentira, porque tenía el propósito de engañar y no de revelar. Abraham usó un truco de su cultura para protegerse a sí mismo en una cultura ajena. Sí, Sara era su media hermana, pero ya no era más su media hermana, era su esposa. Y otro resultado fue la decisión que había tomado. Desde que salió de Ur de los Caldeos, ese patrón se repetía una y otra vez. Lo que se revela aquí es el problema de un pecado habitual en la vida del patriarca. Hermanos, tú y yo no siempre nos hacemos responsables de nuestros pecados. A veces señalamos a otras personas, inclusive al mismo Dios. Dios en su gracia usa a Abimelech para exponer el pecado en el corazón de Abraham. Y Dios por su gracia expone nuestro pecado, incluso cuando trabajamos arduamente en ocultarlo. Sí, hermano, una cosa es mortificar el pecado y otra cosa es ocultarlo. Ambas superficialmente no se ven, pero cuando llega el momento de la verdad no podrás excusarlo. Hermanos, precisamente porque Dios nos ama es que expondrá nuestros pecados. Dios quiere separarnos de aquello que nos destruirá. Y en los versos 14 al 18 vemos el tercer aspecto, la intercesión de Abraham por Abimelech. Dios en su gracia nos usa para su gloria, a pesar de nuestra condición, a pesar de nuestros pecados. Y después del comportamiento de Abraham, en este pasaje leemos que Abraham ora y que Dios sana por causa de Sara. En Santiago 5:16 leemos que la oración del justo puede mucho. Y ahora, hermanos, ¿no es extraordinario que Abraham sea usado como el instrumento de bendición para Abimelech y su pueblo? ¿No es extraordinario? Y aquí es donde se muestra ese carácter del eterno protagonista. Hermanos, todas las referencias a Abraham que tenemos en el resto de la Biblia, nunca Dios menciona este incidente como para resaltar el fracaso de Abraham. Ni cuando leemos Romanos, ni cuando leemos Gálatas, ni cuando leemos Hebreos 11, y en especial en este capítulo de Hebreos 11, Abraham es alabado por su hazaña de obediencia. Cuando entregó a su hijo Isaac en sacrificio, porque decía mientras lo hacía, él pensaba, Dios es poderoso incluso para levantar aún de entre los muertos. Hermano, ¿no es maravilloso servir a un Dios así? Un Dios que permanece bondadoso, un Dios que permanece soberano, incluso cuando dudamos de su capacidad de cuidar de nosotros en tiempos como este. Un Dios que permanece bondadoso incluso cuando pecamos. Hermano, servir a un Dios así es la mayor oportunidad del mundo, la mayor alegría. Saber que Dios es así es el mayor intensivo que tienes para no pecar. Que nuestra seguridad, hermanos, que nuestra seguridad y nuestro gozo sean el resultado de nuestra confianza en Dios. Vuelvo a repetir esa parte.
que nuestra seguridad y nuestro gozo sean el resultado de nuestra confianza en Dios, nunca en el hombre, nunca en sí mismo, pero siempre en Dios. Hermanos, si Dios es siempre fiel, ¿quién va a reflejar esa fidelidad? ¿Dónde está esa persona aquí en este pasaje? Hemos hablado ya de 4 personajes. Pues hermanos, está en la promesa hecha a Abraham. Aunque Abraham fue leal, fue fiel de muchas maneras y significativas, Cristo es perfectamente fiel en cada momento de su vida. Lo leemos en Gálatas capítulo 3, verso 16, cuando dice: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice las simientes como si hablara de muchas, sino de una, y a su simiente, la cual es Cristo. Hermanos, de los lomos de Abraham vendría el Mesías. Dios eligió figuras al transcurso de la historia para representar y transmitir esas promesas de Abraham. Lo leemos en Isaac, en Jacob, en las 12 tribus de Israel, en Moisés siendo el líder y mediador entre Dios y el pueblo, y en el rey David. Pero la última gran simiente, el heredero prometido, el elegido por Dios, el rey permanente de su pueblo, es Cristo Jesús, el Mesías prometido. Y si es Cristo el Mesías prometido, ¿cómo eso aplica a nosotros ahora? Pues viendo al Mesías prometido, el Cristo. Lo leemos en Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ese Mesías prometido, el Rey eterno, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Dice entonces, si somos de Cristo, la gracia divina de Dios se muestra en Cristo. En Cristo encontramos verdadera y perfecta lealtad. Cristo recibe todas las bendiciones hechas a Abraham. En Cristo nosotros vemos la propagación de las magníficas bendiciones a toda la tierra. Y eso no es otra cosa que el perfecto evangelio que predica a Cristo y a este crucificado. Hermanos, Cristo es el verdadero reflejo de su fidelidad. Es Cristo. Amados hermanos en la fe, como aplicación, cuando la fe da lugar al miedo, vienen los problemas. Cuando la fe da lugar al miedo, vienen los problemas. La fe de Abraham a veces flaqueó y por lo tanto pecó. ¿Y qué nos muestra esto? Que no debemos de confiar en nosotros mismos, sino descansar en la salvación que es en Cristo Jesús, ya que Él nos guarda aun cuando tenemos una fe débil. Abraham no alcanzó la perfección en esta vida, pero sí mostró el fruto de la verdadera fe. Hermanos, el sendero de la obediencia solo puede andarse cuando se ejercita la fe. Hermanos, no dejemos de orar así: Señor, aumentanos la fe. Ora al Señor que nos enseñe a andar por fe y no por vista. Tenemos preciosos pasajes de promesas en toda la Escritura. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Muchas son las aflicciones del justo, pero ahí no termina la oración. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero allí no termina la oración. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El sendero de la obediencia solo puede andarse cuando se ejercita la fe. Hermanos, no quiero dejar esta exhortación también de un predicador hablando sobre este tema. Cito para ustedes:
Dios reprende a los maridos que no confían en Él lo suficiente como para no tener en alta estima a sus mujeres. Si los hombres cristianos no dan la honra y el cuidado apropiado a sus propias familias, están actuando peor que muchos incrédulos. Dios puede disciplinarlos con vergüenza pública. Que los hombres se arrepientan de su cobardía y se levanten para proteger y proveer a sus mujeres e hijos. Cierro la cita. Y amado oyente, hoy que nos escuchas, has escuchado esta historia de hace miles de años y tú dirías, ¿para qué me sirve hoy? Bueno, ¿en dónde has visto en esta historia al Dios soberano que tiene el control de todas las cosas? Que así como Abimelech, Él te preserva hoy, pero te advierte que delante de Él tienes una cuenta pendiente. Has transgredido la ley de ese soberano Dios y delante de Él estás condenado. Has transgredido su ley. No puedes ver las promesas de Abraham como tuyas, porque nadie separado de Cristo puede recibir nunca las promesas de Abraham. Cristo es el único por quien cualquier persona puede participar de la herencia de Abraham. Así que te invito, porque solo aquellos que se arrepienten de sus pecados, solo aquellos que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe, podrán participar y gozar de estas promesas de vida eterna. Ven a Él, ven a Cristo. Oremos. Padre Celestial, tú eres el eterno protagonista de nuestras vidas. Cambiaste nuestras historias de condenación eterna a través de tu plan maravilloso de redención, enviando al Salvador prometido que murió en lugar nuestro. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que ahora está a la diestra del Padre, velando día tras día por su pueblo. Oh Padre, aumentanos la fe. Enséñanos a andar por fe y no por vista. Que nuestra atención no se desvíe de seguir haciendo tu voluntad debido a las circunstancias por las que pasamos hoy. Que nuestra seguridad y nuestro gozo sean el resultado de nuestra confianza en ti, no en nosotros mismos, no en las circunstancias. Y decir como el salmista confiadamente: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti, Jehová, puedo vivir confiado. En el precioso nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén.